China está al borde del colapso económico y solo hay un hombre al que culpar, el presidente Xi Jinping. Puede que no lo parezca a primera vista. En enero de 2024, los datos oficiales de Pekín mostraron que la economía china creció un 5.2% en 2023, superando el objetivo del 5% que Xi había establecido para el país a principios de año. Eso es casi el doble del crecimiento de Estados Unidos, que según Bloomberg alcanzó alrededor del 2.7%. Así que todo parece color de rosa en China, ¿verdad? No tan rápido. Al acecho bajo la brillante superficie de la manzana económica de China, hay un núcleo que se está pudriendo lentamente y abriéndose paso a través de ese núcleo hay un gusano devastador. El propio Xi, que amenaza con dejar la economía china en crisis en los próximos años. La pregunta es sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué Xi es la razón de los problemas económicos de China? Después de todo, ¿no es él el gran salvador del país? El hombre que ha impulsado al ejército chino a través de rápidos esfuerzos de modernización hasta el punto de que ahora es una de las naciones más fuertes del mundo. ¿Cómo podría estar matando la economía del país? Todo empieza con un par de medidas de control desde arriba. Bien, pues, vamos, exploremos el planeta. Comencemos con el anuncio de un crecimiento del 5.2% para 2023. Fuentes oficiales de Pekín lo promocionarán como un gran éxito para el país, especialmente después de un 2022 bastante mediocre. Xi Jinping podría aferrarse al hecho de que el crecimiento chino ha superado al de Estados Unidos, lo que tal vez le dé un pequeño impulso al ego en el proceso. Pero lo que tal vez no le diga, y lo que ciertamente no se menciona en las cifras oficiales de China, es que Pekín invierte alrededor del 40% de su Producto Interno Bruto o PIB cada año, es decir, el doble de lo que Estados Unidos invierte, lo que incluso ha llevado a los economistas a decir que la supuestamente impresionante tasa de crecimiento del 5.2% es en realidad una cifra decepcionante cuando se analiza en profundidad. Por lo tanto, el 5.2% no es un gran logro para Xi, y más bien un pequeño impulso al ego que oculta lo que realmente está sucediendo. Y ahí es donde entra en juego el concepto de control desde arriba. Desde que llegó al poder, Xi ha hecho de su vida una labor para consolidar todo lo que importa a China bajo su control. El presidente, entre comillas, ha adoptado un enfoque casi totalitario de la política económica del país, que choca con el enfoque tradicional de China, en lugar de utilizar la toma de decisiones colectiva que guió al país en el pasado. Xi ha trabajado duro para concentrar el poder en sus manos, convirtiendo esencialmente al Estado chino y a su partido comunista gobernante en uno solo. Basta con tomar como ejemplo su trato al primer ministro chino, el segundo funcionario de mayor rango en el sistema gubernamental de China. Antes de que Xi tomara las riendas, el primer ministro chino normalmente marcaba el tono de la política económica del país. En esa configuración, el primer ministro consultaba con un equipo de expertos, y la calidad de esos expertos determinaba en última instancia el éxito de las políticas que implementaba el primer ministro. El presidente, por su parte, era más una figura decorativa en este ámbito. Transmitía las políticas que el primer ministro y su equipo desarrollaban mientras se centraba en el panorama general de China. Ya no funciona así. Xi decidió que la política económica de China debía cambiar cuando llegó al poder, trayendo consigo las ideas de estabilidad y, cito textualmente, prosperidad común. En resumen, quería cerrar la brecha entre los que tienen y los que no tienen, creando una política que diera a más chinos la oportunidad de obtener una parte de la riqueza que genera el país. Es un enfoque admirable, pero hizo que Xi perdiera rápidamente la fe en su primer ministro y en el equipo de expertos económicos que informaban sobre la formulación de políticas antes de que él llegara. Insatisfecho con las respuestas que daban a sus preguntas, Xi les arrebató el poder, convirtiéndose en un equipo de un experto que solo responde ante sí mismo en cuestiones de política económica. El resultado, según algunos expertos, ha sido un entorno económico casi anárquico dentro de China
que a menudo queda oculto por las cifras oficiales que salen de Beijing. Carsten Holz estudia la economía china como experto en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Señala problemas como un sector inmobiliario sobreendeudado y bancos comerciales con carteras prestadas de dudosa calidad, pintando en esencia un cuadro de un sistema que ve mucho caos interno, incluso cuando se presenta como uno de los más fuertes del mundo. Y un ejemplo perfecto viene de su creación de la Administración Nacional de Regulación Financiera, o NFRA. A primera vista, la NFRA parece un paso en la dirección correcta. Formada en marzo de 2023 para reemplazar a la Comisión Reguladora Bancaria y de Seguros de China, o CBIRC, el nuevo organismo representa lo que CNN llama la mayor reforma del gobierno en décadas. El grupo cumplirá un propósito similar al de la SEC en los Estados Unidos, y algunas de sus responsabilidades clave serán supervisar los derechos de los inversores y consumidores en el sector financiero mientras controla el Banco Central. El problema que representa la NFRA es la difuminación de las líneas divisorias entre el Estado y el Partido Comunista que mencionamos anteriormente. Si analizamos su liderazgo, descubriremos que hay un hombre llamado Li Yunxi. Aunque anteriormente trabajó para el Banco de Construcción de China y el Banco Industrial y Comercial de China, Li ascendió al puesto de vicegobernador de Sichuan en 2018. Es un funcionario del Partido Comunista, y ser un funcionario significa que, a pesar de toda su experiencia, sus acciones están gobernadas en última instancia por Xi. El Financial Times puso su enfoque en perspectiva, afirmando que la formación de la NFRA es realmente el último indicio de cómo Xi busca gobernar a través de órganos especiales del PCQ sobre los que puede ejercer influencia con mayor facilidad. Una vez más, es el enfoque de arriba hacia abajo el que ejemplifica la CBIRC. Sin duda tiene sus problemas, en particular con la corrupción, pero seguía siendo una entidad estatal en lugar de un partido comunista chino o del PCC. Con la NFRA, Xi demuestra un deseo exterior de resolver los problemas inherentes a la CBIRC, al tiempo que crea un sustituto sobre el que puede ejercer incluso más control del que ya tenía. Tomar medidas drásticas contra la corrupción y la especulación está muy bien, pero se produce a costa de que Xi refuerce su control sobre el sector financiero de Pekín. El mensaje de Xi es que yo sé más que nadie, pero la realidad es que hay muchos problemas en China que demuestran el alcance de su fracaso en materia de política económica. Tomemos como ejemplo la creación de la nueva ley antiespionaje de China. A primera vista, no parece que deba tener nada que ver con la economía, pero esa ley hace que Pekín plantee preguntas sobre las empresas internacionales que realizan trabajos de consultoría dentro del sector de seguridad chino, así como sobre el trabajo de inteligencia empresarial realizado por los inversores. Poco después de que esa ley entrara en vigor, China impuso una multa de $1.5 millones a la firma de inversiones estadounidense Mintz Group. ¿La razón? Realizar un trabajo estadístico no aprobado. Ese trabajo no aprobado habría sido típico de cualquier firma de inversiones. La empresa debe hacer su debida diligencia antes de elegir dónde invertir su dinero. Pero Xi ha dejado claro que los inversores extranjeros solo pueden trabajar básicamente con las estadísticas que les proporciona China. La necesidad de la aprobación de Pekín le permite a Xi ocultar cualquier problema económico que pueda hacer que un inversor desconfíe. Todo es cuestión de control. La multa de $1.5 millones se combinó con una sanción administrativa por supuestamente infringir la ley. Dado que China reclama ingresos ilegales del grupo Mintz, esto casi podría verse como una medida de mano dura contra la empresa estadounidense. La redada fue esencialmente un mensaje a los demás grupos de inversión de que cualquier dinero que ganen de China, especialmente si intentan sacarlo de China, podría estar en riesgo por la aplicación de las nuevas normas antiespionaje de Xi. Como muchas de las políticas de Xi, hay una lógica detrás de la política. Cree que una de las causas de los problemas económicos de China se debe a que los inversores internacionales sacan dinero de la economía china. Y tiene razón. Solo en el cuarto trimestre de 2023, alrededor de $140.000 millones de inversión extranjera a largo plazo salieron de China, lo que representa aproximadamente el 1% del PIB de la nación.
Parece que Xi quiere que el dinero siga entrando, pero es extremadamente reticente a permitir que vuelva a salir. Desafortunadamente, el enfoque de utilizar leyes antiespionaje para reclamar esencialmente el dinero de los inversores extranjeros se volverá en su contra. Los inversores están ahora desconcertados. En lugar de ver a China como un lugar donde pueden ganar dinero, lo que los animaría a inyectar dinero en la economía, ahora la ven como un lugar donde podrían ser castigados simplemente por llevar a cabo la debida diligencia que se espera de ellos. Es un totalitarismo comunista. El objetivo parece ser que el PCC controle todo, desde los organismos reguladores de China hasta sus empresas privadas, incluidas las empresas extranjeras que han invertido tanto en el país durante décadas. Xu continúa diciendo que el deseo de control de Xi probablemente resultará en una purga de muchas de esas empresas extranjeras. Xi se está cortando la nariz para fastidiarse. Al intentar ejercer tanto control, está disuadiendo activamente a los inversores extranjeros que han desempeñado un papel tan importante en hacer de China una potencia económica en el siglo XXI. Así que China se enfrenta a un futuro en el que no fluirá el dinero extranjero. Ahora cambiemos nuestro enfoque un poco más cerca de casa para Xi. El mercado inmobiliario. Durante décadas, China dependió prácticamente de su mercado inmobiliario para impulsar su economía. Mientras la población siguió creciendo, los promotores chinos pudieron confiar en una afluencia casi constante de clientes para sus viviendas. Y Pekín estaba más que feliz de avivar el fuego del crecimiento de esa industria. Después de todo, el sector inmobiliario creó puestos de trabajo en la construcción para millones de personas, así como activos tangibles a través de los cuales la clase media del país pudo almacenar su riqueza en constante crecimiento. Incluso los gobiernos locales adoraban el fuerte mercado inmobiliario. Hicieron una fortuna vendiendo terrenos a promotores inmobiliarios. Todo eso está bien hasta que el sector inmobiliario explota. Este enfoque inmobiliario llevó a que la familia media tuviera alrededor del 70% de sus activos vinculados a propiedades, lo que en última instancia hizo que esas familias dependieran de la fortaleza de la industria. Cuando los precios de la vivienda subieron, todo iba bien, pero cuando empezaron a bajar significó dolor tanto para las familias como para la economía china en su conjunto. La recesión comenzó en 2021. Según Bloomberg, en los 2 años transcurridos entre 2021 y 2023, los precios de las viviendas existentes en más de la mitad de las ciudades de segundo y tercer nivel de China cayeron al menos un 15% desde su punto máximo. Para ponerlo en contexto, cada caída del 5% en los precios de la vivienda en China representa una pérdida de 19 billones de yuanes, aproximadamente 2.7 billones de dólares en riqueza inmobiliaria. Así que el 15% significa que se han perdido algo más de 8 billones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. ¿El culpable de estas enormes pérdidas? La política inmobiliaria de Xi Jinping en verdad heredó muchos de los problemas inmobiliarios de China. El sector había sido la muleta en la que se apoyaba la economía china mucho antes de que él llegara, y estaba feliz de dejar que continuara así durante varios años después de su ascenso a la presidencia en 2013. Pero unos 7 años después, ejecutó una ofensiva contra el mercado inmobiliario de China, y esa ofensiva sirvió como respuesta a la deuda que estaban acumulando los desarrolladores del país. Retrocedamos a 2018 y veremos un mercado en ruinas. La mayoría de los 16 millones de personas que trabajaban en la industria eran inmigrantes, que pasaban largas jornadas en las obras de construcción, mientras recibían una miseria por sus esfuerzos. En esencia, estaban construyendo casas que nunca podrían permitirse, y además se convirtieron en multimillonarios gracias a su duro trabajo. Los más cínicos podrían decir que así es básicamente como funciona el capitalismo, pero no es propicio para una economía próspera. Si a la gente de una de sus industrias más importantes apenas se le paga lo suficiente para sobrevivir, ¿cómo puede esperar que inyecten dinero en la economía de su país? En su haber, Xi reconoció la corrupción desenfrenada que también había permitido que continuara, y decidió tomar medidas enérgicas. Vemos eso en la investigación de Hui Qian, el fundador del grupo Evergrande de China. En 2017,
se convirtió en el hombre más rico de China. 3 años después, estaba bajo investigación después de que el grupo Evergrande de China incumpliera una gran cantidad de bonos en dólares. Así que Xi está tomando medidas enérgicas contra la construcción en desarrollo. Genial, pero todo llegó demasiado tarde. Bajo el mando de Xi, los promotores inmobiliarios habían pasado el tiempo entre 2013 y 2020 creando lo que Bloomberg llama un modelo de preventa. La idea era sencilla: vender apartamentos a los clientes con hasta 2 años de antelación, lo que permitía al promotor obtener efectivo operativo al principio del proceso. Con ese dinero, que provenía de transferir a los posibles propietarios el pago inicial y su hipoteca a una cuenta de depósito en garantía, el promotor podía ponerse a trabajar y entregar la casa. El plan incentivó a los promotores a seguir construyendo, creando un flujo constante de nuevas casas que podían contrarrestar el aumento de los precios de las propiedades que impedían a muchos chinos adquirir una vivienda. El plan se salió de control. En 2020, las medidas represivas de Xi finalmente entraron en vigor. Los proyectos de construcción residencial que estaban en construcción representaban aproximadamente 10 veces la cantidad real de espacio de piso terminado. Las medidas represivas llegaron, la construcción se ralentizó y ahora muchos de los promotores chinos simplemente se han quedado sin dinero para construir las casas que, en esencia, ya han vendido a los clientes. En 2023, China se encontró en una situación en la que había 18 casas sin terminar, la mayoría vinculadas a preventas por cada propiedad terminada. Lo que tenemos aquí es anarquía. El enfoque inicial de Xi, que algunos podrían llamar desganado, en el mercado inmobiliario permitió que los promotores inmobiliarios se descontrolaran. El ciudadano medio se vio excluido de los precios, mientras que las clases media y alta vieron cómo el valor de sus activos se disparaba. Tras las medidas represivas, gran parte de China se está convirtiendo en una especie de infierno del desarrollo. Las viviendas más asequibles que se suponía que iban a llegar simplemente no se están construyendo. Y en muchas zonas de China, los precios de las propiedades están cayendo tan rápido que quienes habían invertido antes están viendo desaparecer enormes porciones de su riqueza familiar. Bloomberg estima que la corrección del mercado puede afectar a más de 5 millones de puestos de trabajo, y es fácil ver por qué. Con los promotores inmobiliarios más reticentes que nunca a empezar a construir o terminar los proyectos que empezaron, los pobres trabajadores inmigrantes que dependían de sus empleos de construcción para sobrevivir, pueden ver cómo se les acaba la industria más importante de China. Y hay efectos colaterales más allá de eso. Ahora, acosados por montañas de deuda que les cuesta pagar, los promotores inmobiliarios chinos están incumpliendo los pagos de sus préstamos. Por ejemplo, el Holding Country Garden, que antes era uno de los mayores promotores inmobiliarios de China en términos de ventas, se encuentra en un agujero negro de 200.000 millones de dólares, ya que la mitad de ese dinero corresponde a propiedades prevendidas. Ese dinero no se va a devolver en un futuro próximo, así que no solo van a sufrir las personas que compraron las casas que no se están construyendo, sino también los bancos estatales chinos, que ahora están atados a esta deuda a través de las hipotecas que proporcionaron. Si a todo eso añadimos los pagos de préstamos fallidos, tenemos un sector financiero que va a sufrir bajo el peso de préstamos que tal vez nunca debería haber concedido. Xi sabe que China necesita reducir su dependencia de las propiedades inmobiliarias. Su mantra siempre ha sido que la vivienda es para vivir, no para especular con ella. Pero el enfoque que ha adoptado ha creado enormes problemas para muchos en China, desde los ciudadanos comunes hasta los promotores inmobiliarios, los bancos y la clase media del país. La vivienda para vivir solo es efectiva cuando esa vivienda realmente se está construyendo, y el sector inmobiliario está lejos de ser el único problema. El sector manufacturero de China también está en graves dificultades, y su caída coincide con los años en los que Xi ha estado en el poder. En el año en que Xi tomó el poder, China era la fábrica del mundo. Su sector manufacturero representaba el 31% del PIB de China, lo que lo colocaba por delante incluso del sector inmobiliario. Pero en 2020, la contribución del sector al PIB había caído tan significativamente que solo representaba el 26%. Incluso ahora, en 2023, ronda el 27% o 28%.
¿Qué sucedió? Parte del problema se debe a que otros países surgen como propuestas más atractivas para las empresas que necesitan la fabricación. Vietnam y México han surgido como grandes competidores de China en los años transcurridos desde que Xi tomó el poder, arrebatándole a Beijing parte de la inversión extranjera en el sector. Pero quizás mucho más perjudicial, además de ser un factor que contribuye al ascenso de otros países como actores manufactureros, es la iniciativa Made in China 2025 de Xi, anunciada en mayo de 2015. El objetivo de esta política era que China se deshiciera de su reputación de fábrica del mundo. China ya no sería sinónimo de productos baratos y de baja calidad porque ofrecía bajos costos laborales al resto del mundo. En cambio, China se concentraría en la producción impulsada por la innovación de productos de mucho mayor valor. Una vez más, parece una política lógica a primera vista. Sí, China perdería parte de la inversión extranjera de empresas que antes dependían de ella para tener bajos costos de fabricación, pero la política de Xi supuestamente la convertiría en una potencia manufacturera, con productos chinos que generarían dinero para las empresas chinas, impulsando la economía del país en el proceso. Ya hemos visto por las estadísticas que esto no sucedió. Aunque muchos en el extranjero vieron esta política como un intento de China de primero alcanzar y luego superar la destreza tecnológica occidental, la realidad es que Made in China 2025 simplemente alentó a los inversores extranjeros en la industria manufacturera del país a buscar en otra parte. Así como las leyes antiespionaje de Xi a partir de 2023 están alejando a los inversores, también lo está haciendo el cambio de China hacia tratar de posicionarse como un innovador en la fabricación. De hecho, la política tuvo tanto impacto en el extranjero que se convirtió en el impulso para la guerra comercial que marcó gran parte de la era de Donald Trump. Como presidente de Estados Unidos, el enfoque de Xi fue proporcionar subsidios gubernamentales a las empresas que creía que podrían impulsar el sector manufacturero de China. Sin embargo, según el Centro de Investigación de Política Económica, o CEEPR, Beijing nunca ha hecho pública la lista de empresas que recibieron el visto bueno de Xi. Sabemos que algunos de los fabricantes chinos están recibiendo subsidios del PCC, pero no sabemos quién ni por qué. Toda esa información está controlada por Xi, lo que demuestra nuevamente cómo su política económica de arriba hacia abajo está causando problemas a China. En lugar de fortalecer a las empresas chinas fabricadas en China, el año 2025 desencadenó restricciones, aranceles y controles de exportación por parte de muchos de sus principales socios comerciales. Xi respondió con restricciones comerciales propias que llevaron a la situación que vemos ahora. China ya no es la potencia manufacturera que fue en el pasado, por lo que vemos cómo el enfoque verticalista de Xi ha causado estragos en los sectores inmobiliario y manufacturero de China. También vemos cuánto está haciendo para alejar la inversión extranjera, volviendo a China más insular en un momento en el que realmente podría beneficiarse de atraer inyecciones sólidas de dinero del exterior. Pero Xi ha hecho más que alejar a los inversores extranjeros y destrozar el sector de desarrollo inmobiliario de China. También tuvo un impacto terrible en el nivel local. Antes de que Xi implementara sus medidas represivas del mercado inmobiliario de 2020, los gobiernos regionales generaban alrededor de un tercio de sus ingresos con la venta de terrenos. Para 2022, la cantidad estaba más cerca del 10%, ya que los promotores en dificultades ya no podían permitirse los terrenos que los gobiernos locales querían venderles. Durante ese mismo tiempo, la responsabilidad del gobierno local por el gasto general alcanzó el 86%, un récord en los 42 años de estadísticas disponibles de la Oficina Nacional de Estadísticas de China. No es todo lo que está haciendo. Las finanzas de los gobiernos locales se han ido deteriorando desde la introducción en 1994 del sistema de reparto de impuestos, que dio inicio a que la carga económica de China recayera más sobre los gobiernos locales que sobre los gobiernos nacionales. En el momento de la reforma, la participación colectiva de los gobiernos locales en los ingresos de China era de poco más del 75% en 1900.
94, pero se desplomó por debajo del 50% y apenas había logrado superar esa barrera del 50% desde que Xi tomó el mando. No es bueno que esos mismos gobiernos tengan que lidiar con el 85% del gasto chino. Pero Xi ha hecho poco para resolver el problema. Sí, saneó 12 billones de yuanes o alrededor de 1.670 millones de dólares de deuda de vehículos de financiación de gobiernos locales durante su primer mandato como presidente. Pero para 2022, los pasivos relacionados con los vehículos de financiación de gobiernos locales se habían disparado hasta 57 billones de yuanes, o alrededor de 7.9 billones de dólares. Eso representa el 48% del PIB de China, casi al nivel del endeudamiento nacional. Y es una de las principales razones por las que la relación deuda-PIB de China ha aumentado al 360% en comparación con el 200% que era cuando Xi asumió el poder. Y ahora, al quitarle tierras como medio para generar ingresos a los gobiernos locales, ha creado un sistema que hará que muchas de sus ciudades, especialmente las más pequeñas, estén condenadas al fracaso. Hay un dicho en China que dice que los de Pekín controlan el dinero, mientras que los cuadros locales sostienen las palas sucias. La implicación es que, mientras todas las ciudades y pueblos más pequeños hacen el trabajo sucio, Pekín se lleva el dinero y, en última instancia, controla cuánto dinero reciben esas localidades más pequeñas. Xi puede no haber creado la política, pero la ha perpetuado, en gran medida en detrimento de las finanzas de los gobiernos locales. Y todo esto está al servicio de crear una China más fuerte, en la que se acorte la brecha de desigualdad de la riqueza. Pero incluso esa noble ambición no se está haciendo realidad. Aunque Xi se esfuerza mucho en hablar de cómo sus políticas están diseñadas para prevenir la desigualdad de la riqueza, el hecho es que la élite china es más rica que nunca que sus hogares de ingresos bajos y medios. El 20% más rico de los hogares urbanos del país gana 6.3 veces más que el 20% más pobre, la brecha más alta desde 1985. Todo esto significa que China tiene una serie de problemas. Su crecimiento económico no es impresionante si se lo toma en contexto con su gasto en PIB. El mercado inmobiliario está en ruinas y el sector manufacturero también está en dificultades. Y dado que estas son las dos industrias más importantes de China, no debería sorprender que el desempleo juvenil sea alto según la BBC. Y todo esto tiene efectos en cadena para el resto del mundo. Debido a todas las políticas fallidas de Xi, el mercado de consumo de China se está debilitando. Esas son malas noticias para las empresas globales que venden a los consumidores chinos, como Apple, porque eso significa que están recibiendo menos ingresos de China. La reducción de los ingresos de esas grandes multinacionales se traduce en una menor demanda de suministros, lo que afecta a miles de empresas de las cadenas de suministro de esas grandes potencias. Por lo tanto, los fracasos de Xi no solo conducen al desempleo y a problemas económicos en China, sino que también causan los mismos problemas a muchas de las empresas extranjeras que han dependido durante tanto tiempo de los consumidores chinos para mantener sus ganancias récord. La pregunta ahora es simple. ¿Hay una luz al final del túnel económico para Xi Jinping? Un aspecto positivo que puede sacar de todo esto es que los depósitos de los hogares en China superaron el PIB del país. Ese es un síntoma de la caída de la bolsa de 2015 que ocurrió durante el mandato de Xi, lo que llevó a que más chinos optaran por ahorrar en lugar de invertir. Estos ahorros brindan a los bancos estatales una fuente barata de dinero que luego pueden usar para otorgar préstamos a empresas manufactureras de alta gama. Y ciertamente es cierto que los préstamos a este tipo de empresas, que se supone que serán las beneficiarias de la política de Xi hecho en China 2025, se han disparado. Pero ¿puede una pequeña victoria significar mucho cuando se mide en comparación con la devastación causada en otros lugares? Tal vez Xi sea el único hombre que tenga la respuesta. Después de todo, parece creer que tiene las respuestas para todo en China. Sin embargo, ¿qué piensa usted? ¿Son exageradas las preocupaciones sobre los problemas económicos de China? ¿Quizá crea que Xi tiene algún tipo de plan maestro que está esperando desatar? ¿O simplemente estamos viendo a un gobernante totalitario que permite que la población y las instituciones financieras de su país se vean sometidas a una enorme presión
Todo ello con el único fin de que su partido político consiga más control. Cuéntenos lo que piensa en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte y ver algunos de los videos que están apareciendo ahora mismo en pantalla, o si quieres más variedad, en nuestro canal puedes encontrar mucho más. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el planeta.